Mateo 4, versículo 4, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la tentación de Jesús. La tentación de Jesús, que como les dije, es algo que leerlo nos llena de preguntas y nos deja humillados al no entender por qué el Hijo de Dios fue tentado. Jesús, y aún el Hijo de Dios. En eso decía que es importante recalcar otra vez, encontramos temas teológicos profundos, pero también encontramos aplicaciones para nuestra vida, porque la Biblia nos lo enseña así. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer una vez más los versículos que leímos la última vez de Mateo 4, 1 al 11, y yo voy a leer la Reina Valera el día de hoy. Y dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres, una frase adicional, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. ¿Cree que está en donde se puede apreciar bastante? Y le dijo: si eres hijo de Dios, otra frase condicional, si eres hijo de Dios, échate o arrójate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, escucha, esta vez ya no solo podía ver todo lo que era Jerusalén, Jesús, sino en este monte alto, ahora el diablo le muestra, le señala más bien, los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, entre comillas, mentiroso, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en esta mañana preciosa. Yo te doy gracias, Señor, para tener esta comunión, Señor, contigo, que es especial. Este día no es un día ordinario, ni es un día común, ni es un día aparentemente religioso, Señor, en el que solo venimos y cantamos, escuchamos y salimos religiosamente, pero nada pasa. Sabemos que para nosotros que somos tus hijos, entendemos, Señor, que aquí es donde venimos a tener comunión y a escuchar tu palabra que tanto necesitamos. Aquí somos renovados, aquí somos exhortados, aquí recibimos dirección y aquí somos salvos. Esto no sucede en cada esquina, Señor. Aquí estamos, tu bendita voluntad, tu gracia soberana, tu amor perfecto hacia seres inmerecedores. Señor, ayúdanos a que esto tenga un valor, Señor, incalculable en nuestra mente, para no negociar esto con el mundo ni con nada de nuestros deseos personales. Señor, por lo demás te pido que me ayudes a explicar tu palabra, Señor, y que también mis hermanos puedan estar atentos, Señor.
En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Bien. La tentación del cristiano es el tema de hoy, amados hermanos. La tentación del cristiano. Y quisiera decirle que la tentación para el cristiano es de lo más común. John MacArthur dice, sin duda alguna, el problema más grande de los cristianos o que los cristianos tienen es la tentación. Y si la tentación se elimina, la tentación entonces eliminaría el pecado. O sea, si eliminamos la tentación, dice él, eliminaríamos el pecado, ¿verdad? Claro, porque no habría nada con lo que tuviéramos que batallar, pero eso no es realidad. Sabemos que, como él dice, el problema más grande de los cristianos es la tentación. Y no va a llegar un día en que el hombre o la mujer se vea tentado. Siempre va a estar siendo tentado. Vivimos en un mundo caído, lleno de pecado. La única razón por la cual los cristianos pueden mantenerse de pie, escuche, es porque están siendo cuidados y guardados por Dios mismo a través de nuestra confianza y nuestra fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Si nosotros solamente fuéramos morales, ¿verdad? Esa moralidad no nos serviría de nada. El mundo arrasaría con cada uno de nosotros y nos eliminaría, nos asesinaría en un instante. La palabra acá nos enseña, amados hermanos, como dije la semana pasada, que después de que Jesús fue bautizado, Dios declaró, Él mismo puso un sello a todo lo que se ha dicho de Jesús y diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien me he complacido. Y vemos la tentación de Jesús y en un aspecto teológico profundo porque nunca podremos escarbar y entender todo lo que aquí se encuentra. Sin embargo, dijimos que la semana pasada que íbamos a ver la tentación de Jesús desde una perspectiva, ¿verdad?, teológica y de Cristo, cómo eso se relacionaba con él, pero hoy tenemos que ver la tentación, cómo se relaciona con nosotros. Porque la razón que Jesús fue tentado fue para no solamente para que él fuera ejemplo en todo, pero para viéramos que él venció toda tentación. Él fue tentado y sin embargo sin pecado. No fue tentado Dios, Jesucristo el divino, pero fue tentado Jesucristo el hombre. Y al ser tentado Jesucristo el hombre, Él tiene la capacidad de entendernos a nosotros en cada una de nuestras luchas en contra del pecado. En cada una de nuestras pruebas, en cada uno de nuestras tentaciones. Equivocadamente podríamos decir, Jesucristo es Dios, Él no sabe lo que es la tentación. ¿De acuerdo a la Biblia? Sí, Él fue tentado en todo. Así que Él entiende nuestras tentaciones. Él entiende nuestras pruebas. Una pregunta que surgió la semana pasada era, entonces, ¿qué debemos entender acá?
Jesucristo, esa palabra tentar, que la palabra dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que es Dios el que está en control, no es el diablo. El Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Hay un propósito ahí, que Dios estaba manejando. Esa palabra tentado o tentar es un verbo, y en el original esa palabra quiere decir examinar, intentar o poner algo a prueba. Como cuando nosotros ponemos a prueba, ¿verdad? O alguien algún anillo, lo que les gusta, los anillos de oro, y lo ponen a prueba y no sé cómo le hacen, lo soban, no sé si eso te dice si es de oro o no, pero lo ponen a prueba, ¿verdad? O de repente quieres ver algún carro que compras y lo quieres poner a prueba y dices, pues déjame manejarlo. O sea, quieres ver cómo funciona, a ver cuáles son las características del carro y si tiene asientos de piel, si se sienten cómodos, si tiene una puerta que abre fácil, ventanas eléctricas y todo. Lo quieres probar. En un sentido, la palabra aquí, tentar, tiene esa connotación y tiene el sentido de poner algo a prueba para determinar su naturaleza, incluyendo para ver si tiene imperfecciones, para ver si tiene defectos o para ver si tiene cualidades. Ese es el sentido de la palabra. En el Nuevo Testamento encontramos esa palabra siendo usada varias veces. Por ejemplo, en Mateo 16:1 se nos dice que entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerle a prueba, esa es la palabra, le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Ellos le querían poner a prueba a Jesús. En el corazón de ellos, que es otro tema, ¿verdad? Ellos estaban convencidos que Jesús era nadie y dijeron, le vamos a pedir una señal para que comprobar que no es el Hijo de Dios. La situación no terminó como ellos esperaban. Mateo 22:18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de los judíos, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? En realidad ahí el sentido era, ellos no querían a Jesús, ¿verdad? Ellos no confiaban en él, no tenían, eran rebeldes. Lo que ellos querían comprobar era que él no era el Mesías. Y él los sanciona, le dice, ¿por qué me están poniendo a prueba, hipócritas? En otra palabra, ¿por qué no mejor lo creen? Juan 8:6, también otro altercado con los judíos, decían esto probándole para tener de qué acusarle. ¿Se dan cuenta? Cómo los judíos no querían probar a Jesús porque querían saber que él era el Mesías, sino querían probarle para desprobar que él era el Mesías, para negar que era el Mesías. Pero el sentido de la palabra tiene ese sentido, poner algo. Y hay muchos textos en la palabra de Dios que podemos ver cómo esa palabra se usa. En el Antiguo Testamento también esa palabra se usa, y el sentido de esa palabra o la definición de esa palabra es también poner a prueba, como poner a prueba algo para ver su cualidad, y tiene la idea de también refinar algo. Cuando se usa esa palabra en el Antiguo Testamento, tiene la idea no solamente de poner algo a prueba, sino de poner algo a prueba para refinarlo. Por ejemplo, hemos escuchado la historia de la batalla de Gedeón en Jueces 7:4.
Gedeón lleva hombres, y vamos a leerlo, vamos a leerlo porque no es muy largo. Jueces 7, y usted va a ver el sentido de la palabra acá. Se encuentra en el verso 4, le doy una ayuda. En el verso 4 vamos a encontrar esa palabra. Jueces 7, del 1 al 7. Y dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Verso 2. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. Iban a ir a una batalla en contra de Madián, de los madianitas. Y Dios le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo lo entregue a los madianitas en tus manos, no sea que alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. En otras palabras, Dios le dijo: el pueblo que tú tienes, Gedeón, es mucho, y vas a ir a la guerra en contra de los madianitas, y porque tienes muchos hombres, puedes decir al final de la batalla: fue nuestro número de soldados que teníamos. En el verso 3, oiga lo que le dice: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron. Ahí Dios los estaba probando y dijo: cualquiera, escuche lo que dice, cualquiera que se estremezca, aquel que tenga miedo, que se levante de madrugada y que se vaya. En el verso 4, y dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, 10,000, llévalos a las aguas, y escuche, y ahí los probaré. Ahí los pondré a prueba. Ahí yo veré quiénes son los que están aptos para ir a la batalla. Aquellos que eran cobardes se fueron. No estaban aptos para la batalla, y Dios usó esto y dijo: diles, cualquiera que se estremezca, que tenga miedo, que se levante de madrugada, ni 2 veces. Y se fueron. El punto acá es que aquí estos hombres estaban siendo probados. ¿Y cómo los iba a probar? Dice, escucha el verso 4, sigamos leyendo. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te lo probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga: este no va contigo, él no irá. Y más adelante la prueba fue para que solo quedaran unos 300. ¿Sabe qué sucedió? La prueba fue que muchos llegaron a tomar agua y lamieron el agua como perros. Así dice la palabra. Y la tomaron así. Pero hubieron unos que no tomaron el agua como perros, sino en rodilla, toman agua, la llevan a su boca. Eran hombres que estaban preparados y pasaron la prueba delante de Dios. Pasaron la prueba. Eran hombres que estaban alertas al enemigo y no querían darle, pero ni siquiera un centímetro. Los otros quizás hasta se tiraron a dormir o tomaron agua y se desviaron. La palabra probar tiene ese sentido. Probar algo con el propósito de refinar. En el Antiguo Testamento hay muchos textos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender eso, como Salmo 17:3, donde dice el salmista: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste, he resuelto que mi boca no peque. Qué antibíblico este salmista, ¿verdad? No hay hombre que pueda decir: yo no he pecado. El único que puede decir eso es Cristo Jesús. Salmo 66:10
porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado conforme se refina la plata. Imagínense cómo se refina la plata y el oro, metiéndolo al fuego para sacarle las impurezas, ¿verdad? A modo de que todo aquello que es impuro salga. Y en ese sentido, las tentaciones son usadas por Dios. Dios no tienta, pero las tentaciones son usadas por Dios para que nosotros podamos ser purificados y estar pendientes y estar conocedores del pecado que a veces está en nosotros. Pero regresando al texto, nosotros vemos que Jesús fue puesto a prueba, no porque, escuche, él no pecó, Cristo hombre fue tentado como cada uno de nosotros y sin embargo salió victorioso. Y él venció para sentar el ejemplo y para decir si es posible vencer la tentación a sus seguidores. Vamos a buscar primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Si esa palabra quiere decir probar, también la Biblia nos dice que a los cristianos le vienen pruebas, pero esas pruebas no vienen de Dios, pero son usadas por Dios. Y cada vez que nos viene una prueba, Dios provee la salida. Dios no nos ha abandonado. Cada prueba, cada tentación, Dios provee la salida. El verso 13 empieza y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea que humana. O sea, todo lo que viene a nuestro repertorio de tentaciones, ¿verdad? Que siempre vamos a tener. El problema más grande del hombre es la lucha en contra del pecado y por tanto la tentación siempre va a estar ahí. Pero la Biblia dice que no nos ha venido, ¿qué? Una tentación que no sea humana. O sea, una tentación que no podamos soportar. Se puede vencer. No solo, no con mis ideas, sino sabemos que se puede vencer de la mano de Dios. Estando con Dios, nunca vamos a, escuche, si hay un hombre que batalla con las drogas, nunca va a poder dejar las drogas, a menos que vea la gloria de Cristo antes. Hay un hombre que lucha con pornografía, nunca va a dejar la pornografía hasta que no se asombre más con la gloria de Cristo. Hay un hombre que lucha con el alcohol, nunca va a dejar esa lucha con el alcohol hasta que no vea la gloria de Cristo. Y así podemos ir con cada uno de los pecados. Y no hay ningún pecado que no sea vencido por Cristo. La razón, dice John Piper, voy a parafrasear, que los hombres no vencen los pecados es porque esos pecados no les han sido perdonados. En otra palabra, todavía no han creído, ¿verdad? No han pedido perdón por esos pecados. Pero media vez pedimos perdón por los pecados, tenemos la capacidad en Cristo Jesús de vencer todo pecado. Lo voy a leer. 1 Corintios 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y aquí viene algo sorprendente, pero fiel es Dios, la confianza que debemos de tener en Dios, la
escuche, la lealtad de Dios hacia su compromiso. Él está diciendo, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, hijo de Dios. No vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que, escuche, sino que al mismo tiempo que estamos siendo tentados, Él dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Dios da la salida. Dios no tienta, pero usa la tentación para mostrarnos el pecado, purificarnos, escuche, y para luego, ¿qué? Decir, la lucha está aquí, pero tú puedes vencer, hijo mío. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahí empieza. Dios proveerá siempre la salida a la tentación. Si la tentación te vence, no fue porque Cristo no te ha provisto una tentación, perdón, una salida antes de eso. Viene a veces en la forma de un sermón. Viene a veces en la forma de una exhortación de un hermano, de un líder. Viene a través del Espíritu Santo recordándonos la palabra. Es por eso que la palabra en nuestros corazones es tan importante. Porque donde no hay nadie, donde estamos a solas, donde estamos siendo tentados para cometer el pecado, el único que está con nosotros es el Espíritu Santo y que nos puede traer un recordatorio a través de la palabra. Y esa es la salida. Dios provee la salida. En la tentación de Jesús vimos que había una tentación personal a él, la primera tentación, ¿verdad? De la necesidad de Cristo el humano de comer, porque tenía hambre. Vimos que la segunda tentación era una tentación casi nacional, ¿verdad? Que dicen los estudiosos, los teólogos. Y la tercera era una tentación universal. ¿Cómo aplica a nosotros todo esto? Bueno, podemos ver acá en estos versículos del 1 al 12, podemos ver tres cosas. Número uno, podemos ver para nosotros los cristianos cómo aplica eso. La tentación viene cuando todo va bien, pero tenemos que estar conscientes de que siempre hay necesidad. Acuérdense que el que fue tentado no fue Cristo el divino, sino Cristo el hombre. Y en todo lo que fue tentado, nosotros vamos a ser tentados. En esto que explica acá en estos versos. La tentación, número uno, viene cuando todo va bien. Número dos, la tentación viene cuando pensamos, escuche, que nosotros lo tenemos todo. Pensamos que tenemos todo. Número tres, la tentación viene cuando nosotros ponemos los ojos en la gloria del mundo y sus ofertas. Entonces, número uno, la tentación viene, ¿por qué? Viene siempre cuando creemos que todo va bien. ¿Y cómo podemos decir eso? Bueno, la palabra del Señor nos enseña esto acá. Vamos a Mateo de regreso y vamos a ver cómo Jesús fue tentado. Y vamos a tratar de entender ahí lo que la palabra nos quiere enseñar a través de esto. ¿Y qué podemos aprender en esto? Ok, en el verso 1 dice, primero entendemos, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dios en control, Dios soberano, Dios obrando a través de una manera providencial, lleva a Jesús al desierto para ser tentado. En el verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Escúcheme. Al cristiano
hombre y mujer, siempre le va a venir la tentación cuando las cosas creemos que todo está bien. Aquí Jesús estaba ayunando, estaba haciendo oración, estaba en comunión. Nosotros los cristianos siempre, escuche, vamos a ser objeto de los ataques de Satanás, aun cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y a veces podemos decir, pero es que yo estoy leyendo la escritura, pero es que yo estoy obedeciendo, pero ¿por qué me vienen estos ataques? ¿Por qué me vienen estas tentaciones? Bueno, por eso mismo. Porque estamos en una constante guerra, como Efesios 6:10 en adelante nos muestra. Cuando hay oración y cuando hay ayuno y cuando me estoy sometiendo y cuando estoy creyendo y cuando estoy haciendo algo para el reino de los cielos, ¿sabe qué? El diablo va a venir y atacar. Es lógico, ¿no? El diablo no se va a quedar quieto que andemos haciendo la voluntad de Dios. El diablo va a venir y va a querer destruir tu hogar. Va a querer destruir tu santidad. Va a querer venir a destruir la confianza, la credibilidad. El diablo va a querer venir a destruirte cada vez que tú estás haciendo la voluntad. Y la forma en la que la palabra lo pone acá, en el versículo 3, es de que cuando Jesús había ayunado por 40 días, escuche, se acercó el tentador, vino el tentador. En la Biblia de las Américas dice, se aproxima el tentador a tentar. Cada vez que estamos haciendo la voluntad de Dios, siempre va a estar Satanás ahí, aproximándose a destruir. Ahora, eso es a los hijos de Dios. Una pregunta surge aquí, amados hermanos. Imagínense lo que el diablo hace con los incrédulos. Los lleva de aquí para allá, para acá, para acá, para acá. Los destruye. Por eso le decía, las redes sociales, cómo nos presentan la vida del ser humano como una vida, viajes, ropa, comidas, abrazos, felicidad, y no vemos la realidad de lo destruido de la humanidad, que es el pecado. Esto es la lucha para el cristiano. Hay una lucha para los santos cuando están en lo mejor de su vida. Imagínense aquellos que ni siquiera están conscientes que están siendo arrastrados por el diablo. La Biblia dice que todo aquel que practica el pecado no practica el pecado de su propia voluntad, sino que está sujeto a la voluntad del diablo. El tentador se aproxima. Cristiano, como decía el mensaje ayer, anda despierto, alerta. 1 Corintios 16:13. Vamos a leerlo. ¿Cómo debe de estar el cristiano? Primera de Corintios 16:13. Texto que tocó y predicó nuestro hermano ayer. No, perdón, no es ahí. Sí, Sí, perdón. Yo estoy en Romanos. Acá está. Ok. Aquí estamos. Pablo a la iglesia en Corintios le dice, velad, estad firmes en la fe. Estén atentos, estén despiertos, estén siempre firmes en la fe. Porque el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él está acercándose cada vez que tú estás haciendo la voluntad de Dios.
Lejos está el concepto de que el diablo está queriendo tentar a los pecadores porque a los pecadores los tiene bajo su dominio y ellos hacen lo que él quiere que haga. Inmoralidad, rebeldía, robo, odio, ira, abusivez, aún la autodestrucción. Está alerta porque el diablo viene como león rugiente. ¿Qué nos ayuda? Estar atentos, alertas, firmes en la fe, puesto los ojos en Cristo Jesús. Puesto los ojos en aquel que nos ha dejado ejemplo de santidad, de amor, de humildad, de obediencia, para aplicarlo en este caso. Número 2, la tentación viene cuando piensas que todo lo tienes. Escuche, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie y caigas, o para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo vino y tienta a Jesús. Dice: Jesús, tú tienes la protección de Dios. Si eres el Hijo de Dios, Él ha dicho que va a enviar a tus ángeles, entonces no hay ningún problema. Tírate de cabeza desde acá. Jesús hubiera respondido, pudo haber respondido: es cierto, yo tengo la protección de mi Padre, yo tengo la palabra. Él dice: yo soy su hijo, ¿por qué no me va a guardar? Él no hizo eso. Tristemente es la realidad de muchos cristianos que cuando pensamos que estamos espiritualmente en lo más alto y que nada nos va a pasar, la tentación y el diablo viene y usa desafortunadamente el orgullo y el pecado en nosotros y pensamos que somos intocables. Yo tengo la palabra, ¿sí? Yo voy a la iglesia. Yo predico, yo canto. Cristo Jesús, sin pecado, perfecto, venció a Satanás. Y le dijo: Satanás, tú estás aplicando la palabra muy mal. Y eso es lo que nos sucede a veces, que nosotros aplicamos la palabra muy mal. Y hay algo que nosotros debemos entender, que aunque estemos, escuche, aunque estemos bendecidos, aunque sepamos mucho y estemos sirviendo y estemos haciendo todo lo que Dios quiere que hagamos, siempre tenemos que entender que seguimos siendo pecadores y que tenemos que estar humillados delante de Dios y atentos y alertas. No vaya a ser que el orgullo aquí se me levante mucho y el diablo aproveche. Efesios 5, ¿parece que es Efesios? Sí, Efesios no, en el capítulo 4 nos habla: y no den oportunidad al diablo, ni aun cuando estás en lo mejor, ni cuando estás en lo mejor. ¿Estás cantando muy bien en la iglesia? Diablo. ¿Estás predicando bien en la iglesia, pastor? No le des oportunidad al diablo. ¿Estás entendiendo? ¿Estás enseñando muy bien? ¿Terminaste de leer la Biblia? No le des oportunidad al diablo. ¿Estás caminando en santidad? Todavía, por favor, hermano, no le demos oportunidad al diablo.
Es cuando nos sentimos en la cúspide, ¿verdad? En un pináculo de la vida espiritual, dijimos, aquí estamos bien. Nada me pasará aquí. Y ahí, claro, tenemos que tener confianza en Dios, pero una confianza con humildad y dependencia, que no se convierta en autosuficiencia. Es porque yo llegué aquí, es que no me va a pasar nada. Es porque yo soy pastor, nunca voy a ser tentado, nunca voy a fallar. No. ¿Qué ofrece? Le ofrece seguridad ahí, ¿verdad, Jesús? El diablo no tenía nada que ofrecer a Jesús porque es mentiroso. Jesús le responde y le dice, tú estás aplicando mal la palabra. Le dice, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. De esta forma, no podemos tentar a Dios. Que Dios no es un proveedor de espectáculos, ni tampoco es un proveedor de mis caprichos. Para yo decirle cuándo quiero, cómo lo quiero y por qué lo quiero, y ahora tienes que hacer esto por mí. Cuando pensamos así de Dios, no hemos entendido que Dios es el que nosotros tenemos. Nuestro Dios no es un monigote, un títere, que lo manipulamos como nosotros queramos, cuando queramos. Y tampoco es un diosito chiquito. Él es un Dios fuerte, sabio, poderoso, eterno, justo, proveedor de vida. Algo que podemos aprender de esto es que el diablo distorsiona la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios va a hacer bien en no distorsionar la palabra de Dios y ser obediente como el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó. Pero la tentación va a venir y vamos a distorsionar la palabra cuando nos sentimos en la cúspide espiritual. Oí el testimonio de un hombre que se sentía en lo mejor espiritualmente. Él oraba, predicaba, iba a la iglesia siempre y su vida era la iglesia y el amor a Dios, pero en esos tiempos no se explicaba por qué se sentía tan atacado con ataques del diablo, a tal punto que llegó a querer suicidarse y no se hacía la pregunta, ¿por qué me pasa esto? Si estoy en el mejor tiempo espiritual. Por eso mismo. Cierro ese punto y digo, si eso pasa con aquellos que están haciendo la voluntad de Dios, si están en una cúspide espiritual por gracia y la gracia de Dios están gozando, escuche, ¿qué pasará con aquellos que están descuidando su vida espiritual? Es más fácil que el engaño de Satanás entre a su vida y los engañe y los arrastre y pequen y traigan dolor a su vida. Por último, otro punto tan importante, acuérdese, es que la tentación para el cristiano puede venir cuando deja de poner los ojos en Cristo y pone los ojos en la gloria del mundo. ¡Wow! Mira el sueldo que me van a dar. Pero ya no tienes la oportunidad de ir a la iglesia el domingo. Mira la casa que me voy a comprar, pero tengo que estar trabajando 8 días a la semana. Ya no me acuerdo ni de mi vida espiritual, ni de mis hijos, ni de mi esposa, porque tengo que pagar la casa. Es un gran peligro cuando los hijos de Dios ponen sus ojos en la gloria de este mundo y todo lo que tiene que ofrecer.
Nada es malo, el trabajo no es malo. El ganar no es malo, un buen sueldo. El tener una empresa no es malo. El problema es poner eso como lo mejor que podemos obtener, a tal punto de que nos maravilla y nos llama tanto y nos asombra con los ojos de que decimos, wow, qué glorioso es eso. Y le quitamos la gloria a Dios, le quitamos la gloria a Cristo y empieza a afectar nuestra vida espiritual. Y lo que el diablo quiere hacer es destruirnos. Mira, hermano y hermana, si hay algo que te está impidiendo ver claramente la gloria de Cristo, es porque hay algo que te está presentando el mundo como una gloria. Yo entiendo que habrán periodos temporales en las que podemos, por necesidad, decir, hoy no puedo, pero no puede ser un patrón que decidimos hacerle una vuelta de poner a Dios por último y la prioridad está en el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Y cuando me refiero a mundo, me refiero a estas cosas. Una empresa, me refiero aún a la escuela, me refiero aún a los deseos y los caprichos de otras personas, como mis hijos. Es que mi hijo no quiere ir a la iglesia porque quiere ir a jugar un partido de fútbol. Y yo, pues tengo que ir con él, ya es mi hijo y es que mi familia, es que mi esposa tiene algo que hacer el día domingo y aprovecha para hacer estas cosas. ¿Sabe qué estamos haciendo con esas actitudes? Poniendo el honor en la gloria del mundo en vez de darle honor a Dios como Él se merece. Hemos torcido las cosas. Las relaciones pueden ser una distracción para el cristiano que no son cristianas, ¿verdad? Porque te empujan no a glorificar a Dios, sino te empujan a empezar a ver las cosas del mundo. ¿Cómo le respondió Jesús acá? Y eso deberíamos de hacer nosotros. En el verso 8 a 11 dice, otra vez el diablo le llevó al monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto fue el colmo para Jesús. Y aquí le da una orden en ese vete, que es un verbo, es un imperativo. Él le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta que no le contestó la primera oferta, sino le contestó la petición que el diablo tenía? Yo pienso que creo por qué Jesús no le contestó la primera. Porque era ridículo. El diablo no es dueño de nada. Fue Jesús mismo quien nos dice la Escritura, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es desde el principio, y por Él todas las cosas fueron hechas. ¿Qué le podía ofrecer el diablo a Jesús cuando Él fue por quien fueron hechas todas las cosas? Nada. O sea, era absurdo responderle eso. Pero sí le responde en aquello que es importante. Le dice, vete, Satanás, porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo con el diablo. Cuando el diablo dice, mira, descuida tu vida cristiana porque este trabajo te va a dar mucho.
Te va a dar aquello que necesita para ser feliz, para tener paz, alegría, para tener plenitud. Podrá ser una plenitud de materialismo. Vas a tener una plenitud y una paz económica, pero tendrás una turbación eterna en el infierno porque has perdido el centro que es Cristo Jesús. El diablo no es dueño. Escucha, el diablo te puede dar y te puede presentar y te va a decir, te va a dar algo, pero él no es dueño de nada. Me voy enfocando al final. El diablo te puede ofrecer falsa felicidad, falsa paz, falsa amistad o comunión, pero solamente Cristo Jesús es el que te da no una falsa paz, sino la verdadera paz. ¿Qué es la paz que el hombre necesita? No necesita paz de enfermedad. El hombre siempre va a estar enfermo. O sea, vamos a morir debilitados por la edad de nuestra vida. Entonces, el diablo no te puede hacer sano y cumplir las promesas de riqueza y abundancia. ¿Sabe por qué? Porque esas riquezas son temporales y no sacian el corazón. El diablo ofrece paz ficticia, pero Dios ofrece la verdadera paz. Y la paz que el hombre y la mujer necesitan era paz para con Dios. No paz de ausencia de problemas financieros, no paz de ausencia de enfermedad, no paz de ausencia de enemigos, no paz de falta de una cuenta bancaria grande. No. Dijo Dios en su palabra, el Señor mismo nos habla, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No paz de dinero. Y así que cualquier hombre que tiene a Cristo, aunque muera sufriendo, va a un mejor lugar y tiene una promesa grande. Vale la pena ser hijo de Dios, ser cristiano. ¿Quién puede dar esto? Solo Dios merece la adoración. No podemos dar adoración a este mundo y su gloria, idolatrando el trabajo, la familia, mis proyectos. Y esta es la manera en que nosotros vamos a triunfar, colocando nuestra adoración en el lugar correcto, y el lugar correcto es Dios. 3 cosas importantes. Cuando la tentación viene, tenemos que tener los ojos puestos en Cristo Jesús. Eso lo expresamos a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios y la comunión. Cuando la tentación viene también tenemos que entender que no debemos de mal aplicar la palabra, sino siempre tenemos que tener la palabra presente para poder luchar, pero aplicarla correctamente. Y como tercero, siempre cuando la tentación viene es un intento de Satanás a darle adoración a aquello que nos llama la atención, pero tenemos que dirigir nuestra adoración a Dios. Esa es la forma en la que seremos victoriosos, como Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Vamos a darle gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad, Señor amado, de predicar tu palabra y hablar acerca de cómo la tentación puede ser vencida por nosotros, tus hijos. Sea, Señor, tu nombre glorificado en cada uno de nosotros los que estamos aquí, Señor, a través, Señor, de ser fieles y permanecer firmes y resistir la tentación, que tu palabra dice que cada vez que venga, vendrá, Señor, juntamente con una salida. Hoy hemos entendido, Padre amado, que una salida es siempre tener los ojos puestos en Cristo. Tenemos que orar, ayunar, será
el antídoto, Señor, determinante para resistir la tentación. Como último, Señor, cuando la tentación viene, tú nos has hablado que tenemos que ojos de la gloria de este mundo, sus ofertas de materialismo, dinero, paz falsa, plenitud falsa, y ver y adorar verdaderamente a aquel que merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.